Saludos, mi nombre es Wilfredo Méndez, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Puerto Rico y el profesor de este curso, Introductoria de Estructuras 1, el curso de suma de vectores y equilibrio de partículas. Saludos y bienvenidos al curso introductorio de Estructura 1, digamos la clase introductoria de Estructura 1. En el día de hoy vamos a estar discutiendo los principios básicos de diseño estructural que deben conocer los estudiantes de arquitectura o cualquiera que se esté preparando en la carrera para diseño arquitectónico. Vamos a estar conversando inicialmente de los aspectos básicos sobre los sistemas estructurales. Prácticamente esto es la definición de lo que es un sistema estructural. Por definición, una estructura es un objeto físico con capacidad de soporte y o resistencia. En términos de aspectos básicos que pudieran hablarse o discutirse sobre los sistemas estructurales, pudiéramos decir que es cualquier objeto que requiere un andamiaje o un framework o sistema para conservar o definir esquinas y límites geométricos. La estructura también mantiene la definición de una forma, ¿verdad? Básicamente lo que implica es que para mantener la forma de un objeto se requiere de un sistema estructural, se requiere una estructura. Para efectos constructivos, que son los que más, los que le interesan a los arquitectos, no se considera materia estructural ni los gases ni los fluidos. No tienen capacidad de soporte ni de resistencia estructural. Igual para efectos constructivos, para efectos de los arquitectos, el propósito principal de una estructura arquitectónica es la seguridad. El aspecto principal, la función principal de una estructura es mantener o conservar la seguridad de un edificio o la obra arquitectónica. Dentro de los aspectos básicos sobre sistemas estructurales, esto es una forma como, digamos, son principios matemáticos de las estructuras, ¿verdad? Tienen esquinas y límites geométricos. Todas las estructuras tienen vértices, tienen caras y tienen bordes. En este caso, el ejemplo es un triángulo, 3 vértices, una cara y 3 bordes. Si estuviéramos hablando de un cuadrado, la figura geométrica de un cuadrado, son 4 vértices, una cara, 4 bordes. En el caso de formas tridimensionales, que son las que más les interesa a un estudiante de arquitectura y a un arquitecto, en este caso una pirámide triangular, serían 4 vértices, 4 caras, 6 bordes. Cuando uno va a escoger, cuando uno empieza a definir o delinear el concepto estructural de un edificio, las consideraciones más importantes que tiene que tener un arquitecto o un ingeniero estructural es que, en primer lugar, que la estructura tenga resistencia al fuego. Estas son las consideraciones, digamos, principales. El arquitecto y el ingeniero tienen que asegurarse que la estructura no se componga o se componga de materiales que no sean combustibles, por lo tanto no se componga de materiales que sean combustibles. La estructura no puede perder la resistencia a altas temperaturas y la estructura tiene que servir, los materiales que se escojan para la estructura deben poder contener un incendio, deben tener la capacidad de contención de un incendio. Otra de las consideraciones arquitectónicas, digamos que esta es la obvia, es que tienen que considerar la probabilidad de colapso ante cargas propias y externas. Una estructura tiene que ser capaz, lo primero que tiene que ser capaz de soportar su peso propio. En este caso, todo lo que, la matemática que ejerce la fuerza de la gravedad sobre el objeto arquitectónico o el sistema estructural. También tiene que poder soportar el peso de los muebles, tiene que soportar el peso de los ocupantes, tiene que soportar cargas de viento, cargas de terremoto y entre otras consideraciones probablemente pues explosiones o cualquier otro tipo de carga lateral o fuerza digamos extraordinaria
que no se considera dentro de lo común. Dentro de la resistencia al fuego, el asunto con el fuego es que el fuego puede causar una pérdida súbita de resistencia estructural. ¿Okay? Por ejemplo, el acero. um, el acero es vulnerable a las altas temperaturas. Columnas y vigas que sean en acero, que se vayan a hacer en acero para un edificio, se tienen que revestir de hormigón o cualquier otro material o mezcla especial que minimice la vulnerabilidad del acero al fuego. La selección de los materiales normalmente debe ser estudiada por los arquitectos para que en caso de fuego no simplemente la estructura no pierda resistencia y capacidad de soporte, sino que además la toxicidad que se genere sea mínima, ¿no? ¿Verdad? Que no sea que por culpa del fuego pues el material estructural se vuelva tóxico y entonces pues las personas dentro del edificio pues expongan su salud por culpa del fuego. Esto es como un ejemplo que yo pues recalco, digamos que el fuego fue una de las causas principales del colapso de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. La estructura de este edificio era acero estructural en los bordes, toda la fachada del edificio tenía acero estructural y el core era de hormigón armado. Las altas temperaturas por las explosiones y el tipo de combustible que tiene un avión provocaron que se debilitara la estructura de acero, que perdieran pues, resistencia y las torres, pues fue una de las causas que provocaron que las torres colapsaran como lo hicieron. Otro aspecto que se considera cuando se está diseñando una estructura o un sistema estructural es lo que le conocen como el factor de seguridad. El factor de seguridad es como una zona de amortiguamiento matemático para efectos del peso y las cargas para que tiene que resistir un objeto. Digamos que es ¿verdad? La pregunta en este caso es si se diseñara una silla para resistir exactamente 150 libras. Si los materiales con los que se diseña una silla resisten 150 libras exactas, ¿significa entonces eso que una persona de 150 libras exactas se puede sentar en la silla sin caerse? La respuesta a eso es que no, porque él no tiene sin factor de seguridad, la silla podría colapsar. El factor de seguridad establece una fracción como el buffer zone, como esa zona de amortiguamiento matemático entre lo que resiste realmente un objeto y para lo que se diseña que resista ese objeto. Por ejemplo, los ingenieros estructurales principalmente utilizan dos métodos. Uno es el Allowable Stress Design, que prácticamente lo que implica es que en español es el método de carga de servicio. Las cargas que actúan se estiman tal y como ocurren, pero los esfuerzos de los materiales se limitan a un porcentaje de su esfuerzo máximo. Eso lo que quiere decir es que los materiales de esta silla, por ejemplo, se diseñan están diseñados para resistir las 150 libras. Sin embargo, cuando se hacen las especificaciones del objeto, se indica que solamente puede resistir 75 libras. Así mantienes un factor de seguridad de 2, del doble. Esa es una manera, ¿verdad? Eso implica que la silla aguanta 150 libras, pero lo que vas a permitir sentarse ahí son personas de esas 75 libras. Está el otro método, que es el Load and Resistance Factor Design. Este es el método de resistencia última. En este caso, las cargas actuantes son exageradas, se exageran. El material, en lugar de resistir las 150 libras, se establece para que aguante el doble, 300 libras. Y de esa manera, tú puedes permitir a gente de 150 libras subirse a la silla. Igual el factor de seguridad sigue siendo de 2. En ambos casos,
si se fijan, lo que se está haciendo es lo mismo, simplemente se permite la mitad del peso, pero los ingenieros determinan cuál de los dos métodos utilizar, si simplemente limitar la cantidad de cargas o el peso que se permite dentro de una estructura o una facilidad, o si exageran la capacidad de los materiales, en cierto modo si sobrediseñan un poco la estructura, de modo de que entonces la estructura tenga capacidad de resistir un poco más de carga o de peso. Si pasamos a hablar de arquitectura versus estructura, que yo creo que también es algo importante para los arquitectos, que entiendan como que las condiciones generales para determinar una estructura versus la otra, los proyectos deben cumplir con ciertos requisitos. El número uno es factibilidad. Eso lo que significa es que la estructura que se está proponiendo sea posible dentro de los términos de materiales y disponibilidad. Normalmente, yo como profesor de diseño también he visto en ocasiones, y no es que esté mal, los estudiantes investigan materiales que existen en otras partes del mundo y los aplican a sus diseños arquitectónicos y sus propuestas de arquitectura, pero en ocasiones es fácil notar que son materiales que no están disponibles localmente. Bueno, pues cuando uno está diseñando una estructura para un edificio que se va a construir dentro de un periodo de tiempo fijo, uno tiene que estar consciente de que el material que se elija para la estructura esté disponible dentro de ese término de tiempo. Lo otro es mano de obra y entrenamiento. Eso siempre ha sido importante, pero en los últimos años se ha vuelto todavía más importante. ¿Qué tan complicada es una estructura y el diseño del sistema estructural como para que exista mano de obra local entrenada en armar ese tipo de estructura? Igual, no está mal que un arquitecto proponga objetos o edificios arquitectónicos o conceptos arquitectónicos que sean innovadores y demás. Sin embargo, si dentro de la mano de obra local o próxima al lugar donde se va a construir este edificio no está entrenada, pues tiene que considerar que o te va a costar más o simplemente no va a ser posible construir ese tipo de estructura. Hay otros países como en China o en Japón, pues que tienen una mano de obra muchísimo más especializada en cierto tipo de diseño o cierto tipo de construcción estructural. Lo mismo pasa en los Estados Unidos, que en ocasiones en lugares del Caribe o Latinoamérica no necesariamente la tenemos. Pues eso cambia ese factor de factibilidad para la estructura. Lo otro es actualización de nuevas tecnologías. Esto es más o menos va de la mano, o sea, lo mismo. Hubo un tiempo cuando en las Olimpiadas de Beijing se puso de moda el material que le llaman el ETFE, es como un plástico, y está genial, es muy bonito y las estructuras quedan muy atractivas, tremendo impacto visual. Pero es una tecnología que existe allá. Acá, igual en el Caribe o en Latinoamérica, no se usa tanto. Por lo tanto, no significa que no existe, no significa que no se puede hacer, pero significa que en términos de tiempo para traer esa tecnología acá o en términos de el costo, pues cambia nuevamente la variable de factibilidad del diseño estructural. La complejidad del diseño tiene que ver directamente con la mano de obra y su entrenamiento, es prácticamente la misma situación. El tiempo de construcción, pues, si quieres si te piden diseñar un edificio que tienes que construir en un tiempo de, qué sé yo, un time frame de 3-4 meses, pues probablemente tú necesites estructuras que sean modular, livianas, rápidas de ensamblar, probablemente en acero o madera.
Pero si te dan pues todo el tiempo del mundo para tú construir ese edificio, bueno, pues entonces el asunto de los materiales y el tipo de estructura no va a ser un problema. El tiempo de construcción siempre es importante como una de las condiciones generales que el arquitecto tiene que estar pendiente al momento de determinar el tipo de estructura que va a llevar el edificio. Y lo último en términos de factibilidad es la aprobación de los permisos. Esto también tiene que ver con el tiempo de construcción, con la complejidad del diseño. Y se me quedaba el costo del dinero. El costo del dinero es prácticamente el valor que tiene el material estructural en ese momento. Por ejemplo, en este preciso momento, en el 2020, por diversos factores, el costo del acero ha bajado en el mundo. Pues a eso se refiere un poco el costo del dinero. A veces con $500 tú puedes comprar una viga de acero, a veces con $500 no puedes comprar la viga de acero. Lo mismo pasa con todos los materiales de construcción. La segunda condición general que hay que estar pendiente es la economía del sistema estructural. ¿Cuánto cuesta el sistema estructural dentro de la obra arquitectónica o del edificio? En condiciones normales, los sistemas estructurales representan un costo de entre el 15 y 20% de la obra, de la obra de construcción, no es el costo de desarrollo, eso es lo que cuesta construir el edificio. Entre 15 y 20% del costo va para el costo de la estructura. El sistema debe ser simple, lo más simple posible y lo más eficiente posible. En este ejemplo que pongo acá, a la derecha arriba se ve, ¿verdad? Hay como una estructura que es nervada. Debajo de esa estructura nervada hay un ducto, puede ser un ducto de plomería, puede ser un ducto mecánico. Y debajo de eso está el techo, ¿no? El plafón. Ese es un tipo de configuración estructural que ocuparía más o menos 4 pies de profundidad. Son 4 pies que no se pueden utilizar porque están ocupados por la estructura y un sistema mecánico. En el ejemplo a la derecha abajo están los mismos componentes, está la estructura, está el techo, está el ducto. Sin embargo, en lugar de 4 pies utilizaste solamente 2 pies porque colocas el ducto pasando entre la estructura. Eso es una forma de simplificar la estructura y de ser más eficiente con el espacio. A los estudiantes siempre les indico, el espacio cuesta dinero, le cuesta dinero a alguien, al desarrollador, al dueño, a alguien le cuesta dinero. Un arquitecto no simplemente puede asumir que todo el espacio es de él y que puede desarrollar la estructura como sea, porque todo espacio que no se usa no se vende, o sea, es espacio que le costó dinero a alguien y se vuelve pues espacio como subutilizado a la larga. Los sistemas que son más complicados son más costosos. ¿Okay? Las viguetas de acero, en este ejemplo, son un sistema que son más eficientes y económicos y reduce el espacio a utilizarse. Esto es un poco lo que se conoce como optimización. Los arquitectos están motivados a generar un diseño que sea único, original y que exprese su carácter individual. ¿Okay? Eso es lo que todo arquitecto aprende desde la escuela de arquitectura, desde su formación profesional. Sin embargo, los arquitectos también están presionados a que el proyecto sea práctico en términos de función y factibilidad. ¿Okay? Así que esta gráfica, lo único que quiero presentar con ella es que hay que poder hacer un balance entre una cosa y la otra. No es que una sea más importante que la otra, ¿verdad? Un arquitecto puede defender perfectamente que el aspecto conceptual de un proyecto tiene cierta protagonismo sobre el aspecto práctico, pero también puede haber un arquitecto que defienda perfectamente que la parte práctica debe ser lo principal y va sobre el aspecto conceptual de la arquitectura. Así que es más bien que uno tiene que lograr un balance entre ser único y original y ser seguro. Tener un gran impacto visual y ser costo efectivo. Tener una filosofía de diseño
congruente con el concepto, pero también hay que ser resiliente. En ambas partes, tanto lo conceptual como lo práctico, hay que ser funcional. La arquitectura puede ser lujosa y construible, puede ser bella y sustentable. Por ejemplo, esto es como un ejemplo muy básico, fácil de entender. Los sistemas estructurales tienen que integrarse a la totalidad del edificio. ¿Okay? Tienen que ser, hay ciertas cosas donde el diseño, la estructura y el sistema mecánico, todo tiene que ser la misma cosa. Entre más uno consiga lograr este tipo de condiciones a través del edificio y de la arquitectura, se supone que es un mejor edificio. ¿Okay? La estructura debe soportar, proteger e integrarse con los sistemas de fachadas y envolturas, energía eléctrica, iluminación, control térmico, ventilación, elevadores, que es circulación vertical, y la protección contra incendio. Si vemos el ejemplo del core de elevadores de un edificio, el core de elevadores, ya todos ustedes saben que se hace de hormigón armado. Normalmente es la columna vertebral ¿verdad? Es el elemento estructural principal del edificio, pero también se condiciona en términos morfológicos para que albergue los elevadores, la circulación vertical y el chase, que no es otra cosa que un sistema mecánico. Entonces aquí es un ejemplo donde tenemos tres sistemas funcionando de manera integral uno con el otro. Las funciones arquitectónicas de la estructura son varias. Las estructuras protegen y viabilizan espacios cerrados, definen espacios interiores, los subdividen y los separan. Las estructuras proveen espacios libres e ininterrumpidos en el interior del edificio y entre los pisos, y condicionan la forma del edificio. Esa parte es importante por el hecho de que, dependiendo del sistema estructural, permite ciertas volumetrías o formas del edificio y el concepto arquitectónico. Un arquitecto tiene que ser capaz de entender cuál es el mejor sistema estructural o qué sistema estructural se integra mejor al concepto arquitectónico que él está proponiendo. Para ir uno a uno por los elementos arquitectónicos y estructurales, digamos que tenemos los muros. Los muros son los planos verticales. Los muros normalmente están diseñados para resistir el peso propio, que son las cargas de los pisos y los techos, y las cargas laterales en su eje fuerte. Cargas laterales como vientos y terremotos. Los muros exteriores son los que sirven como barreras o filtros del edificio, son las fachadas, y se tienen que diseñar cuidadosamente porque ahí es donde van las ventanas, puertas, todas las aberturas y demás. Y todas esas cosas en ocasiones cambian el comportamiento estructural del edificio. Los muros interiores son usualmente aquellos que son permanentes y no siempre tienen función de resistir cargas significativas. Se pueden fabricar sólidos o huecos, son paredes interiores prácticamente. También están los techos. Los techos son uno de los planos horizontales. Son los que sirven de cubierta para proteger de factores climáticos como la nieve, la lluvia. Los techos resisten cargas mínimas, 20 a 40 libras por pie cuadrado. En caso de los techos, la forma es flexible y no siempre es necesario que sea completamente rígido. Los techos inclinados, esto es como un dato importante para cualquiera que esté diseñando techos inclinados, arquitectos y demás. Se requiere que tenga 1/4 de pulgada de inclinación por cada pie lineal para efectos de precipitación y desagüe. Los pisos son los otros planos horizontales. Los pisos, normalmente, si el edificio es más de un nivel, cumplen doble función porque son planos estructurales que pueden ser piso y techo a la vez. Sin embargo, la diferencia con un techo es que estructuralmente los pisos tienen opciones reducidas porque las formas planas, o sea, la forma tiene que ser plana, o sea,
en muy pocas ocasiones o bajo muy pocos conceptos los pisos van a tener algún nivel de inclinación, a menos que no se trate de una rampa, pero bueno, no puedes poner muebles en piso inclinado. Y el problema con las formas planas es que son muy ineficientes para cargar. O sea, es muy fácil entender que un muro, sobre todo en la dirección que aquí está cargando, ¿verdad?, que indica la flecha, el viento y los terremotos, pues el muro va a resistir porque está actuando sobre su eje más fuerte. Pero en el caso de los planos, las losas, el peso actúa sobre su eje más débil. Por eso es que van a ver que a las losas de los pisos pues se le tienen que colocar estructuras adicionales como nervios, vigas y ese tipo de componentes estructurales. Esta gráfica es simplemente para entender un poco la relación entre la forma y la escala de las estructuras, ¿verdad? Es entender lo que se considera una estructura pequeña, mediana, grande o extra grande. Estructuras pequeñas son prácticamente estructuras cuya altura es aproximadamente 10 pies y el lado corto es de aproximadamente 15 pies. Si se trata de espacios lineales, pues el lado corto sigue siendo 15 pies, pero la altura pudiera llegar hasta 15 pies también en lugar de 10. Si es bidireccional, bueno, pues entonces el lado corto ya podría variar entre 15 a 30 pies y todavía una estructura de 2 niveles se considera una estructura pequeña. El caso de una estructura liviana, si se fijan, la altura cambia, se vuelve de 15 a 20 pies. En el caso de un solo nivel, el lado corto de la estructura empieza a ser de 30 pies, si es bidireccional es de 30 a 100 pies, todavía se considera una estructura mediana, probablemente un comercio pequeño, algo como eso. 3 a 6 niveles, estructura mediana. Ya en caso de estructuras que empiezan a ser espacios grandes, estamos hablando de 100 pies de lado corto o profundidad. En espacios que son bidireccionales, la profundidad pudiera llegar a 300 pies, 20 niveles de altura. Ya esto estamos hablando de un edificio grande o un centro comercial en caso de ser de un solo nivel. Extra grande, cuando nos referimos a extra grande, es todo lo que exceda esas dimensiones, más de 300 pies, más de 50 niveles. Ya en este caso estamos hablando de estadios, rascacielos y ese tipo de diseño arquitectónico. Esto, como les repito, es únicamente para que los estudiantes de arquitectura entiendan qué tipo o qué escala de diseño estructural se están comprometiendo en sus propuestas de arquitectura y diseño. Esto hoy simplemente, ¿verdad?, en este vídeo simplemente lo voy a introducir. En el próximo vídeo de la próxima clase se va a ampliar muchísimo más. Vamos a estar hablando de cargas estructurales y cómo afectan el edificio. Las cargas estructurales son prácticamente las fuerzas que afectan el objeto arquitectónico, y el sistema estructural son fuerzas, son pesos, pero simplemente aquí quiero recalcar cuál es la forma más correcta, y esto tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando ahorita, cómo la estructura se tiene que integrar de la manera más correcta a otro sistema, en este caso la parte arquitectónica. Si columnas rectas, por ejemplo, si vamos a evaluar pros y contras, la columna recta totalmente idéntica, nivel por nivel, es la columna más económica. Teóricamente es incorrecta porque el peso aumenta por nivel y la columna se mantiene igual, pero todas las cargas bajan por el mismo eje. En el caso de columnas escalonadas, como la figura del centro, son las que son teóricamente correctas porque los ejes, ¿verdad? O sea, teóricamente correcta en términos de que a medida que va aumentando el nivel, la columna va también aumentando en tamaño, por lo tanto, la columna de primer nivel resiste la suma de todas las cargas de los niveles de arriba. El problema con este tipo de columna es que los ejes de la fuerza, los ejes de las cargas, si se fijan, se están desplazando, por lo cual la estructura se vuelve peligrosa. Lo ideal es que
las cargas bajen por el mismo axis, bajen todas por el centro, como en el primer ejemplo, la primera figura, y la figura de la derecha, que es el tercer ejemplo. El tercer ejemplo es la columna escalonada, pero si se fijan es como una pirámide, está escalonada en ambos lados. Teóricamente correcta, las cargas bajan por el mismo eje, o sea, bajan por el mismo centro del eje. El problema con esta, y que a los arquitectos no les gusta, es que estéticamente es ineficiente porque te afecta la fachada y suele ser más costosa. En el próximo curso vamos a hablar entonces cómo es que se supone que, en la próxima clase, vamos a discutir cómo se supone que se diseñe correctamente entonces la columna desde el punto de vista tanto estructural como arquitectónico. ¿Okay? Así que con esto dejamos esta primera clase aquí. Y espero que sea de ayuda. Ya en la próxima clase vamos a estar ampliando más el tema de las cargas estructurales y con relación a los sistemas y el diseño o propuesta arquitectónica.